Buenas tardes, jóvenes. Eh, Me tomé a la tarea de grabar lo que les iba a explicar hoy en clase. Cualquier duda o pregunta sobre lo que voy a explicar en este video me lo pueden hacer en el chat o la próxima clase, ¿no? Ya esperemos que el internet mejore y me pueda comunicar con ustedes. Y entonces, cualquier duda o pregunta, pues ya me pueden preguntar por el chat o o en la videollamada que tengamos la siguiente clase, ¿no? Bueno, entonces lo que les iba a explicar la clase de hoy trata acerca de la temperatura del punto de rocío. Bueno, primero, antes de entrar al tema sobre los gases productos de la combustión, me gustaría repetirles un poco el concepto de la temperatura del punto de rocío. ¿Sí? Para que los que no hayan visto ese término antes, pues más o menos traten de entender eh, qué significa, y para los que ya lo saben, pues solamente es un recordatorio, ¿verdad? Bueno, les di en la hora de clase, les estaba dando el ejemplo sobre que si ustedes todos han alguna vez sacado una lata de refresco o alguna otra bebida que tienen en el refrigerador de su casa, ¿sí? Lo han sacado de ese refrigerador y lo han por ahí dejado en la mesa o donde vayan a tomarlo, ¿no? Entonces, vulgarmente, cuando sacamos estas latas de refresco o otro contenedor del refrigerador, notamos que se forman una serie de gotas en las paredes de las latas, ¿sí? Esas gotas no son otra cosa más que el resultado de la condensación del vapor de agua que hay en el aire. Es decir, el aire que tenemos en nuestro medio ambiente tiene una cantidad o un contenido de, de humedad, y esa humedad no es otra cosa que vapor de agua, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sacamos una lata que tiene una temperatura menor que la temperatura del punto de rocío del aire, esa lata tiene la temperatura que tiene la lata, repito, es menor que la temperatura del punto de rocío. Entonces, el vapor que tiene el vapor de agua que tiene el aire se condensa y se forman esas gotas que vemos en las paredes de las latas, ¿no? Entonces, vulgarmente decimos que la lata está sudando, pero pues eso es incorrecto, ¿verdad? Las latas no sudan. Simplemente lo que ocurre es que la temperatura de la lata es menor que la temperatura del punto de rocío a esa presión, ¿sí? Entonces, alguna otra situación en la que hemos experimentado con el rocío es en la noche las temperaturas descienden considerablemente, y no sé si han notado cuando, por ejemplo, en un campo de fútbol vamos a jugar un partido por la mañana, pues que el pasto tiene bastante contenido de humedad en las hojas, ¿no? Pareciera que lo acabaran de regar. Sin embargo, esa agua que tienen las hojas del pasto, pues no es otra cosa que el rocío que se forma como resultado de que la temperatura en el medio ambiente en la noche desciende por debajo de la temperatura del punto de rocío, ¿sí? Y bueno, pasando ya al tema que tiene que ver con este curso sobre combustión, les decía en la clase también el ejemplo de el caso de los motores de combustión interna. Como saben ustedes, pues los motores de combustión interna no son otra cosa más que un sistema que convierte la energía química que tiene un combustible en energía mecánica que hace mover una serie de mecanismos que mueven las ruedas de un automóvil, ¿sí? Y estos automóviles, obviamente, ustedes saben, la gran mayoría que tiene un sistema pistón-cilindro donde se inyecta combustible y aire y se ocurre una reacción de combustión, ¿sí? Y entonces,
introducimos aire y combustible para que ocurra la reacción de combustión y que se mueva el pistón. Ese pistón mueve un cigüeñal y ese cigüeñal está conectado a las ruedas, ¿no? Y entonces, como producto de esta combustión, pues los productos de la combustión generalmente en la parte del motor no se arrojan al medio ambiente, sino que los productos de la combustión se transportan a través del múltiple de escape y se conectan a una tubería que está generalmente, esa tubería tiene la salida en la parte trasera de los automóviles, ¿no? El escape, todos sabemos que es un escape del automóvil. Y entonces, ustedes saben que estos conductos por donde se transportan los gases de productos de la combustión se transportan a través de estos conductos, y estas tuberías generalmente están hechas de acero, ¿sí? Y entonces, si nosotros circulamos o vamos moviéndonos en un coche en un lugar donde la temperatura en el medio ambiente es muy baja, no sé, Toluca, Puebla, donde las temperaturas bajan hasta 5 grados Celsius, puede ocurrir que el agua que se forma como producto de la combustión se puede llegar a condensar, y esa agua condensada puede causar problemas de corrosión en este tipo de materiales de los que están hechos los escapes, ¿verdad? Bueno, repitiendo un poquito las diapositivas anteriores, pues el agua vemos que siempre está presente en todas las reacciones de combustión, ¿no? En este último ejemplo que analizamos propano, se formó agua, los otros compuestos que vimos anteriormente, octano, si este ejemplo del octano, pues también se formaba agua, ¿no? Y así para todas las reacciones de combustión donde se queman combustibles hidrocarburos, siempre vamos a tener el componente agua en la parte de los productos, ¿vale? Entonces, lo siguiente que nos interesa es saber cuál es la temperatura del punto de rocío de los productos, ¿sí? Para saber si nosotros en algún momento enfriamos esos productos, cuál sería la temperatura en la cual ocurriría la condensación. ¿Sí? ¿Cómo se calcula eso? Pues con las siguientes ecuaciones muy sencillas. Bueno, el término temperatura punto de rocío en inglés es punto de rocío es dew point, por eso las siglas o la abreviación de dP. Entonces la temperatura del punto de rocío va a ser igual a la temperatura de saturación del vapor de agua a una presión igual a la presión parcial que tiene el agua en los productos. Es decir, se supone que la presión de los productos depende del contenido de cada uno de los compuestos de los productos. Es decir, vamos a suponer que los productos se comportan como un gas ideal y que la presión de los productos es proporcional a la cantidad de un producto en particular. Es decir, eso se calcula con esta relación. Es decir, el contenido de humedad de los productos básicamente se calcula de la siguiente manera. Sería, bueno, no el contenido de humedad, el contenido de vapor de agua en los productos, o de agua simplemente, se calcula con la siguiente relación, que es N-water es no es otra cosa que el número de moles de agua que hay en los productos dividido entre el número total de moles en los productos, ¿sí? Obtenemos esta YB, nos da la fracción o la cantidad de agua que hay en los productos. Ese número lo vamos a multiplicar por la presión de los productos
Con eso obtenemos la presión parcial de vapor, ¿sí? Y luego, con esa presión parcial del vapor, vamos a las tablas de propiedades del libro de termodinámica y encontramos la temperatura de saturación a esa presión parcial que encontramos, ¿sí? Ahorita voy a resolver un ejemplo para que quede un poquito más claro. Vamos a ver que es muy sencillo la forma en la que se obtiene la temperatura del punto de rocío. Bueno, el ejemplo 4 que les iba a mostrar en clase dice: determine la temperatura del punto de rocío de los productos para el ejemplo 3. Bueno, vamos a recordar un poquito de qué trataba el ejemplo 3. Sí, el ejemplo 3 sí nos decía que quemábamos gas propano y que nos daba el contenido el porcentaje de contenido de los gases base seca. ¿Sí? Balanceamos la reacción esta es la ecuación balanceada, ¿sí? Para el ejercicio 3. Y entonces de esta reacción balanceada nosotros vamos a utilizar obviamente el coeficiente estequiométrico para cada uno de los compuestos que forman los productos. Miren, vamos a tener en cuenta esta reacción de combustión, ¿no? Que es la reacción de combustión del equipo 3, del ejercicio 3. Entonces vean, vamos a calcular la fracción de vapor de agua en los productos. ¿Cómo se calcula? Bien sencillo. Simplemente es el número de moles de agua que hay en los productos, 4. Ese 4 es este 4 que aparece en la reacción balanceada. Tenemos 4 kilomol de agua, ¿sí? Y lo dividimos entre la suma total de los moles de los productos, es decir, este 283, este punto 17, este punto 66, este 4 y este 2096 son los coeficientes estequiométricos para cada uno de los compuestos productos de la combustión. 2.83 más punto 17 más punto 66 más 4 más 20.96. Sumamos el total de moles que tenemos en los productos y luego resolvemos esta división. 4 entre lo que nos dé la suma, pues encontramos que la fracción de vapor en los productos es igual a 0.1398, es decir, que el 13.98% de los moles que salen productos de esa combustión es agua, ¿sí? Entonces, a continuación simplemente utilizo esa fracción de vapor en los productos y lo multiplico por la presión de los productos, que es 100 kilopascales. Aquí, ¿de dónde saqué este 100 kilopascales? Bueno, voy a regresar al ejercicio 3. ¿Sí? El ejercicio 3 me dice, bueno, incluso en el ejercicio 3 ya me estaban preguntando la temperatura del punto de rocío, ¿no? Sí, nos dice aquí que la presión de los productos es igual a 100 kilopascales, es decir, la presión de los productos era un dato del ejemplo 3, ¿sí? De ahí salió ese 100 kilopascales. Entonces simplemente multiplico 0.1398 por 100, pues me da que la presión parcial del vapor en los productos es 13.98. Ahora lo que sigue es simplemente ir a las tablas de propiedades del agua, específicamente la tabla de presión para agua saturada, ¿sí? ¿A qué me refiero con la tabla de presión? La tabla que contenga en la primera columna los valores de presión, ¿sí? Voy a buscar
me parece que no aparece el número exacto de 1398 y entonces yo tengo que interpolar para encontrar la temperatura de saturación. Ahorita no puedo mostrar las tablas porque si cambio de herramienta se deja de grabar el video, pero lo único que teníamos que hacer es ir a encontrar esta presión a las tablas de propiedades, a la tabla de presión, y la siguiente columna es la temperatura de saturación. Entonces tenemos que hacer una interpolación en las tablas y vamos a encontrar que la temperatura de saturación a 1398 pues obviamente es la temperatura del punto de rocío, ¿sí? Es decir, para esa reacción del ejercicio 3 en particular, la temperatura del punto de rocío es igual a 52.31. ¿Qué me dice ese 52.31? Es que mientras yo tenga mis productos, o mientras yo tenga los productos de esa, mientras yo mantenga, perdón, los productos de esa combustión por encima de 52.31 Celsius, el agua no se va a condensar, ¿sí? Pero si esos gases productos de la combustión se enfrían por una temperatura por debajo de ese 52.31, entonces va a ocurrir condensación. Entonces vean aquí la siguiente pregunta, ¿sí? Aquí nos dice, ¿qué pasaría si los gases productos de la combustión se enfrían hasta 100 Celsius? Bueno, si se enfrían hasta 100 Celsius, pues no pasaría nada. Seguirían siendo, el agua seguiría siendo agua fase gas, o fase vapor, pues. Y si enfriamos esos gases productos de la combustión hasta 30, deben notar que 30 es una temperatura menor que 52.31, ¿vale? Entonces, para el segundo caso, cuando los gases se enfrían hasta 30 Celsius, pues ocurriría condensación del vapor de agua que tienen los productos, es decir, se formarían gotas de líquido debido a que los productos se enfriaron hasta 30 Celsius. Y aquí otra cuestión que es interesante analizar y que lo voy a explicar en otro video que ahorita voy a subir para que no se sature y no tarde tanto en subir el video, es que obviamente mientras más enfríe yo los gases productos de la combustión, pues se va a condensar una cantidad mayor de agua. Entonces en el siguiente video voy a explicar cómo se puede calcular la cantidad de condensado que se puede formar cuando se enfrían los productos a una temperatura por debajo de la temperatura del punto de rocío. Bueno, eso es todo en este video. Cualquier cosa o duda que no haya quedado claro, pueden escribirme o lo vemos en la siguiente clase.